Bienvenidos hermanos, agradezco nuevamente a Dios por este privilegio de permitirme compartir su palabra y en especial ahora que estamos en el final del Evangelio de Lucas, siempre quise llegar a estos capítulos en los cuales podemos detenernos y ver qué ocurrió en la cruz. Siempre el creyente más maduro, el creyente que rinde su vida por completo a Dios, es aquel que comprende las verdades del Evangelio, lo que hizo Jesús por nosotros. Y por eso nuevamente les digo, para mí es un privilegio y una gran responsabilidad explicar lo que ocurre en este capítulo 23, que ya estamos prácticamente en la pasión de Cristo. El sermón de el sermón de este día yo le he titulado Recibe y carga la cruz de Jesús. Vamos a ver esas dos cosas, el acto en sí de recibir la cruz y el cargarla. ¿Qué debemos de hacer exactamente y cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas actualmente? Entonces le invito a que me acompañe en una lectura en el capítulo 23 a partir del versículo 26 que dice lo siguiente. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco?». Ahora permítanme poner este mensaje en manos de Dios. Oremos. Señor bendito, siempre venimos y te pedimos, Padre, de tu ayuda. Habría orgullo en nosotros y venimos delante de tu palabra solamente con nuestros razonamientos, con nuestras conclusiones, pero queremos pedirte como siempre que envíes a tu Espíritu Santo para que haga la obra particular de la cual Él es destinado a hacer. Convencernos a través de tu palabra de las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a sumergirnos en las profundidades de lo que hay en este pasaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues recordando un poco qué está pasando en este punto del pasaje previamente, es todo lo referente a lo que ocurre en la vida de Jesús después de que es arrestado. Hay un lapso de cerca de 5 o 6 horas desde ese minuto al aquel cuando ya está clavado en la cruz. Entonces es arrestado cerca de la medianoche, inmediatamente después, llevado ante un concilio de los judíos. Después a primera hora le llevan en la mañana delante de Pilato. Después Pilato le canaliza con Herodes. Herodes lo regresa a Pilato y ahí es donde se hace la sentencia final. Y se le sentencia morir crucificado. Y de esta manera iniciamos los versículos. En ese momento recibe la cruz Jesús y él empieza a caminar por la ciudad. Sin embargo, ocurre algo. Dice el versículo 26, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este pasaje, hermanos, nos muestra su humanidad porque es uno de los grandes énfasis que hace el Evangelio de Lucas. Jesús, hombre.
Él fue 100% hombre. Y en su humanidad vemos que ya no tenía fuerzas él. Vemos que llegó un punto en el cual ya sus fuerzas físicas le faltaron. Nosotros, yendo al Evangelio de Mateo, capítulo 27, nos hace entender que él avanzó ciertos tramos, ciertos pasos dentro de la ciudad. Y fíjense cómo dice el versículo 31, vamos a leer: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces, parece ser que Jesús ya avanza dentro de la ciudad cargando ese madero. Era el travesaño horizontal que se les imponía a los que eran sentenciados a morir en una cruz, y avanzaban hasta el lugar específico de la crucifixión, donde estaba otro madero de manera vertical y en los cuales se ensamblaba de esa manera que formaran la cruz. Jesús avanza dentro de la ciudad caminando, cargando esa cruz, pero llega un punto en el cual le faltan las fuerzas y se desvanece por completo. Yo creo que los soldados romanos sintieron tal vez hasta cierta desesperación porque los gritos no fueron suficientes. Si lo siguieron lastimando para obligarle a sacar fuerzas y vieron que absolutamente no se movía, ellos hicieron lo siguiente: podían obligar a alguien más a que llevara esa carga. Nuestro Señor Jesús mismo enseña esto, que era muy común en aquella época. El gobierno romano le daba esa autoridad a los soldados para obligar a alguien a desempeñar ciertas tareas de cargas. Dice en Mateo 5, versículo... Estamos aquí en el Sermón del Monte, versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús da ese principio del amor de los enemigos porque no era grato que de pronto un soldado romano te obligue a llevar esa carga. Entonces Jesús les decía: ama a tu enemigo y no solamente lleves 1 milla, cierta distancia, sino de buena gana lleva el doble. Entonces, tengamos presente esto. Tengamos presente esto. Un soldado romano podía obligar a alguien a llevar cargas y así ocurrió. Si ya Jesús no podía seguir avanzando, entonces aquel soldado, tal vez el centurión, seguramente estuvo observando quién fuera la persona más indicada para ayudar a llevar eso, y se menciona a este hombre, Simón de Cirene. Cirene era el norte de África. Tal vez era alguien no muy grande de edad, sino joven, fuerte, y se le obliga a llevar el madero. Nosotros podemos ver que siempre se menciona constantemente, sobre todo en los evangelios de Jesús mismos, que él invitaba a sus discípulos a llevar su cruz. Si quieres ser verdaderamente mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces es interesante aquí que vemos a alguien que de manera literal, antes de que Jesús muriera, llevó la cruz de Jesús. La cruz con la que él estaba destinado a morir, la carga Simón de Cirene. Y quiero empezar a dar un sentido espiritual, o más que nada de aplicación a nuestras vidas, de esta gran verdad que el creyente tenemos que tener muy presente: el acto en sí de recibir la cruz. Se dice que cerca de 4 soldados romanos se les daba esa tarea de montarle ese madero a los sentenciados. Entonces ellos se la daban
para que de esa manera empezara a avanzar hasta el lugar de la crucifixión. Y si se fijan, para aquel entonces era algo muy común ver que ellos tenían esa autoridad. Tú estás recibiendo una cruz, no se te está sugiriendo que la cargues. Ese soldado que obliga a Simón de Cirene no le preguntó, ¿qué te parece si nos acompañas y qué tan ocupado andas? No sabemos cómo era la agenda de Simón ese día, muy probablemente venía pasando, posiblemente ni siquiera era de esa ciudad, y estaba por ese viernes de la Pascua. Él, a lo mejor, muy seguramente como judío, así lo mismo lo dice su nombre, quería celebrar la fiesta, pero de pronto la agenda de ese día es interrumpida por este evento. Quiero que vayamos un poco a la vida de Pablo y tratemos de percibir este lado de que tú y yo también se nos impone una cruz al momento de ser llamados hijos de Dios, y seguir comprendiendo más principios de por qué Lucas registra este hecho, y no solamente él, sino Mateo y Marcos también. Es algo importante cuando varios evangelios, siendo guiados por el Espíritu Santo, incluyen un mismo relato. Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 16, nos cuenta cómo Pablo es llamado, ¿verdad?, a ser hijo de Dios. Está en un momento de ceguera física y de pronto un hombre llamado Ananías recibe la instrucción de Dios de orar por él para que se retire esa ceguera, y él replica ante el Señor. Entonces le dice, oye, pero es que no te recuerdas que este hombre tenía cartas de los principales sacerdotes y está persiguiendo a tu iglesia. Pero la respuesta del Señor es la siguiente, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así ocurre también en la vida del creyente. El apóstol Pablo, aquí es bien claro Jesús, y le ordena a Ananías, vas a ir porque yo lo escogí a él. Y le voy a enseñar a padecer por mi nombre. ¿Cómo? Mientras él está en presencia de gentiles, de reyes y de todos los hijos de Israel, predicando mi evangelio. Ahora quiero que vayamos a las mismas palabras del apóstol Pablo, cómo él entendía, cómo él explicaba esto muchas veces en sus defensas en ciertas iglesias que no creían en su apostolado, pero es un comentario muy recurrente. No solamente lo hizo un par de veces, sino varias. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 9. El contexto de lo que les voy a leer, el versículo 15 al 17, es el siguiente. Él escribe a los corintios y de alguna manera no les reclama su derecho, aunque sí lo tiene, sino que les dice, miren, tal vez hay algunos de ustedes que se están quejando de que yo no merezco recibir ofrendas para mis sostenimientos mientras voy predicando el evangelio. En realidad sí lo merezco. El obrero es digno de su salario, y todo ese versículo, ese capítulo 9 está hablando de los derechos del apóstol. Pero sin embargo, cuando llegamos a este versículo 16, él está dejando bien en claro que todo eso es un privilegio y es algo de lo cual él goza. Perdón, dice el versículo 15, desde ahí leamos. Pero yo de nada de esto me he aprovechado de todos mis derechos, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo decía, prefiero la muerte que alguien me quite el privilegio de servir a mi Señor. Él me impuso esta carga
este ministerio y para mí es un gozo, es un gran honor que no quiero que nadie me quite esa gloria. Si hay algo en el cual yo me glorío es de que de manera soberana, sin yo pedirlo, recibí este ministerio de compartir el evangelio. No me importa si me ofrendan o no, yo lo voy a hacer de buena gana y nadie me va a impedir el hacerlo. Continuamos en el versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo deja bien en claro esto. Le dice a su audiencia en los Corintios, miren, para mí esto es mi gloria. Si yo no tengo de qué gloriarme, perdón, porque no es algo que elegí yo, sino que Dios me libre. Yo hago esto porque me es impuesta necesidad. Es un impulso divino el cual Él me asignó este ministerio. Podemos empezar a ver esos paralelos, ¿no? Recibe la cruz de Jesús igual que Simón y también esa gran responsabilidad de la cual él está bien consciente que va a rendir cuentas. Por eso dice, yo con gusto llevo a cabo esta responsabilidad. Y creo que cualquier ministro del Evangelio y también cualquier hijo de Dios debiéramos de tener presente eso. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 17, se nos dice que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque han de dar cuenta de ello. El apóstol Pablo dice, yo no voy a ser un irresponsable si recibí este ministerio delante de Dios. Yo voy a ser responsable, lo voy a hacer de buena gana. Y esto para mí es un gran honor. En el versículo 17, ahí mismo en 1 Corintios 9, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y otra vez recalca, yo no escogí esto se me fue encomendado. Fíjense cómo dice la versión, la palabra de Dios para todos. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. Entonces el apóstol Pablo comprendía muy bien esto. Quiero recalcar un poco más, usando sus mismas palabras, cuando vamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 1, eso mismo dice en el versículo 15. Perdón. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces él dice, a Dios le plació. Él, así tal y como lo hizo el soldado romano que dice, veo a aquel hombre, ni me interesa cómo se llama, simplemente ven y vas a ayudar a este hombre de rostro desfigurado que ya no tiene fuerzas para seguir avanzando. Así de sencillo, simplemente dice, carga este madero hasta la cruz. Eso mismo ocurre con el apóstol Pablo. Dios dice, yo te elijo a ti y desde antes del vientre de tu madre te llamo por gracia, revelo a mi Hijo Jesús para que lo prediques a los gentiles. Así lo entendía el apóstol Pablo. Esto es un acto soberano en el cual yo recibí la cruz de Jesús. Se me llamó para que fuera parte de sus padecimientos a la vez que voy predicando el arrepentimiento a los gentiles y también a los judíos. Entonces, hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Jesús tenía que morir en la cruz y Dios en su soberanía iba a mover cualquier pieza del tablero para que este objetivo se llevara a cabo.
Si el soldado romano ya no podía obligar a Jesús a avanzar, también sería una pena para ellos y aquellos que exigieron su muerte en la cruz, que se les muriera en ese momento. Que de pronto dijeron, no, pues le faltaron las fuerzas, lo patearon, lo golpearon tanto y ya no pudo, ahí se murió. Pero él tenía que morir en la cruz y Dios en su providencia, en su soberanía, también elige a este hombre Simón de Cirene. Vamos a ver un poco acerca de él. ¿Quién era este Simón de Cirene? Y los 3 evangelios sinópticos nos hablan acerca de él, pero el evangelio de Marcos nos da un detalle más. Dice así, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Entonces, cada vez que algún autor inspirado por el Espíritu Santo menciona cierto nombre, hay que tratar de detenernos y no pasar por alto algo importante. No se registra un nombre así porque sí. Creo que Marcos, en ese momento que escribe su evangelio, también se cree que estuvo en la iglesia de Roma. Entonces él está diciendo, ¿saben qué? Nosotros sabemos quién es este Simón de Cirene. Es nada más y nada menos que Alejandro el Rufo. Años ya después ya está constituido a la iglesia. Ya ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Y cuando él escribe este evangelio dicen, miren, nada más y nada menos que el padre de Alejandro de Rufo fue aquel que de manera soberana Dios escogió por medio de los soldados romanos para que fuera obligado a llevar a cargar la cruz de Jesús hasta el lugar donde murió. Entonces, yo quiero creer que de alguna manera Dios en su gracia principalmente y por medio de su Espíritu Santo tornó esta experiencia para que Simón de Cirene comprendiera bien el Evangelio. No sabemos en absoluto si ya antes de ello era simpatizante de Jesús. Tal vez, si nos vamos por ese lado de que nunca le había conocido en persona, nunca había sido expuesto a algún sermón de Jesús, no conocía sus parábolas ni nada. Tal vez nunca escuchó esas frases de que tome tu cruz y sígame. Pero si después, en algún punto, después de llevar literalmente la cruz de Jesús, se le explica el Evangelio y se le expone a lo que Jesús ordenaba. Por ejemplo, si vamos en el Evangelio de Lucas capítulo 14, donde dice explícitamente estas palabras, yo creo que hicieron un clic en la mente de Simón de Cirene para entender bien el Evangelio. Voy a leer el versículo 27 del capítulo 14. Dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cuando Jesús dio estas palabras fue porque venía una multitud con él. Eso dice el versículo 25. Venían multitudes tras él. Y ya hemos visto anteriormente que Jesús sabía lidiar muy bien con las multitudes. Él no le importaba en absoluto el volumen de las personas. No es como muchos de nosotros nos hubiéramos preocupado tal vez si yo fuera alguno de los 11 discípulos, decirle, oye Jesús, ¿por qué le estás diciendo a estas personas que si quieren ser tu discípulo van a morir de la manera más grotesca, de una tortura terrible, de la manera más vergonzosa? Si realmente quieren ser tus discípulos, los vas a espantar. Y efectivamente así fue. Muchos dejaron de seguir. Pero a Jesús le importa eso. Quiero que si vas a ser mi discípulo, estés dispuesto a sufrir por mí las peores vergüenzas y llegar hasta la muerte. Y aunque sea una muerte muy difícil, porque yo voy a tomar ese camino. ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces ven a mi lado, carga tu cruz y ven conmigo hasta el Calvario.
Y eso literalmente lo hizo Simón de Cirene. Tal vez en ese momento que cargaba ese madero, él estaba enojado, estaba frustrado, estaba renegando. Pero por gracia de Dios, muchos creemos de que efectivamente él comprendió el Evangelio y también aprendió a no hacer alarde de ese gran privilegio que él tuvo en ese momento. Jesús tenía que morir en una cruz. Nadie iba a impedir eso. Y por gracia de Dios, por acción soberana, él fue participante literal para que no muriera en el camino, sino que llegara a esa cruz. A dar su vida ahí como estaba profetizado. Morir en una cruz, morir en un madero como alguien maldito. Entonces, eso mismo que entendía Pablo, que habíamos visto previamente en 1 Corintios 9, que dice, yo no alardeo nada de esto. Yo sé que esto es un gran privilegio. Eso mismo yo quiero creer que lo entiende Simón de Cirene y lo transmite a su familia. Por eso también el apóstol Pablo, cuando está dando los saludos en su carta a la iglesia de Roma, si vamos ahí, acompáñenme a Romanos capítulo 16. Dice en el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Son unas palabras muy personales del apóstol Pablo diciendo, la esposa de Simón de Cirene es como mi madre, siempre me ha tratado así. Tú no dices esto nada más porque sí, es como mi segunda madre. O tengo dos madres, una biológica, y así escuchamos muchas personas que dicen, pues yo tengo a alguien que me crió y es como mi madre biológica, pero así podía decir el apóstol Pablo. Y cuando él menciona en sus cartas, por ejemplo, en todos los saludos del versículo 8 hasta adelante, son varios nombres. Y Pablo no quería omitir a los líderes de la iglesia, a los fieles, a los que estaban a su lado como fieles compañeros para esparcir el evangelio. Y dice, uno de ellos es Rufo, el hijo de Simón, y también su esposa, que es como madre para mí. Quiero dejar a un lado este punto. Simón de Cirene, de manera soberana y obligatoria, recibe la cruz. Y todo eso es con un propósito, ayudar que se cumplan los padecimientos de Cristo en su vida y también a la vez de que Jesús continuaba haciendo algo. Regresando a Lucas 23, dice el versículo 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Lo que nosotros vemos aquí es que Jesús, como percibimos, al parecer, no aceptaba la simpatía que tenían estas mujeres por él. Se estaban lamentando, estaban dolidas en su corazón. Yo creo que si eran discípulas de él o no, percibieron su inocencia y hasta por el mismo impulso materno de ver a un hombre tan desfigurado de rostro y tan sufriente en esa escena, estaban llorando, derramando lágrimas por él. Pero decía un pastor, Jesús no necesitaba su simpatía, sino que les dicen, ¿saben que ustedes lloren? Pero por ustedes mismas, porque viene un juicio a sus vidas y también a sus hijos. Nosotros debemos de pensar esto de las escenas cuando están recreando hoy en día las procesiones de Jesús hacia la cruz. Todo esto se dramatiza y debemos de tener cuidado, hermanos, de que no en sí es poderoso el hecho de replicar esto de manera literal, sino que siempre hay algo más profundo de lo que se busca. No es tanto que tú estés llorando
porque te dé lástima a Jesús y recuerdes en estos días que Él murió y sientas lástima por Él. Incluso hay personas que dicen, pues yo quiero dramatizar a Jesús mismo y voy a cargar literalmente un madero. Y hay personas que hemos visto que hasta literalmente hoy en día también se clavan en una cruz. Pero eso, hermanos, no sirve absolutamente para nada. Todas esas cosas externas debemos de tener mucho cuidado porque no traen a la salvación, sino más bien lo que Jesús está apuntando es al arrepentimiento. Si vas a llorar, si te vas a lamentar, si vas a recordar algo de esta cruz, es que es necesario que tú vengas al arrepentimiento. No llores por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos porque se avecina un juicio terrible y yo les quiero librar de ellos. Nosotros, hermanos, vemos que Jesús continúa persuadiendo al arrepentimiento, así como decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Percibe a tiempo y fuera de tiempo, aunque sea el momento oportuno o no. Y aquí como que se hace algo extraño. ¿Por qué Jesús, aún en ese peor momento, por qué no guarda sus energías para decir otra cosa? No, dice, yo para esto vine. Y aunque ya no tengo fuerzas para cargar la cruz, pero sí tengo aliento para seguir llamando al arrepentimiento a los demás. Y eso lo voy a hacer hasta el final de mi vida. Se acerca un juicio terrible. Y Jesús conocía perfectamente la ira de Dios y quería librar a su pueblo de los años siguientes. Cerca de 50 años después vemos que ese personaje famoso, Tito, sitia la ciudad. Y por causa del hambre, las mujeres empiezan a comerse a sus hijos. Por eso Jesús les dice, bien, van a desear ustedes ser como mujeres estériles. Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué? Suena algo muy difícil para una mujer judía. El ser estéril era una maldición en la cual era muy evidente que el favor de Dios no estaba en tu vida. Pero Jesús le dice, ¿saben qué? Es algo mucho peor que eso, porque se viene una ira en la cual ustedes van a querer escapar y no van a poder. Entonces arrepiéntanse. Lloren, encaminen correctamente esa alimentación. No les va a servir en absolutamente de nada si lloran por mí. Lloren por ustedes para que se arrepientan, porque he estado años y años insistiendo a que vengan al arrepentimiento. No es la primera vez que lo hago. Ustedes me vieron que cuando estaba entrando a Jerusalén yo lloré por ustedes porque siempre los quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos. Y son tan duros de corazón que no se quieren arrepentir. Entonces Jesús continúa llamando al arrepentimiento. El versículo 30 y 31 nos habla más claro de este juicio. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados van a decir, cúbranos. Va a ser tan terrible ese día que ustedes van a querer escapar. Se van a querer esconder en las cuevas y decir que se derrumbe esta cueva para que ya no nos encuentren, porque es tan terrible la ira de Dios. Aunque Jesús seguramente estaba apuntando a los años siguientes, es un mensaje universal de que cualquier hombre debe ser apercibido al arrepentimiento porque también viene la ira de Dios. Y es una frase igual, exactamente se describe con ese lenguaje figurado en Apocalipsis, ya hablando del juicio final, de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, dice el versículo 15 y 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Dice el versículo 17: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces Jesús insistió hasta el final de su vida. Lloren por ustedes. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que lloran, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Lloren por su pecado, lamentense literalmente porque me han rechazado toda su vida y no han creído en que yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, quiero que terminemos aplicando un poco estas enseñanzas, tratando de entender por qué se le deja este mensaje a la audiencia de Lucas. Lucas es el único que registra esto de las mujeres. Entonces, quiero pensar que él, al escribirle esto a Teófilo y a todos los demás creyentes de esos días que lo iban a leer, él está enseñando grandes verdades doctrinales de la soberanía de Dios para imponer la cruz. Y también la responsabilidad humana de nosotros llevar esa cruz y predicar el evangelio. Entonces, pensemos en lo siguiente: si yo soy Lucas, le estoy escribiendo a Teófilo: mira, Teófilo, tú eres romano y tú sabes que ese soldado tenía esa autoridad de parte del imperio para obligar a alguien y llevar a lo que se le dé la gana y la distancia que él quisiera. No te podías rehusar a eso. Entonces Simón, mientras es obligado a llevar la cruz de Jesús, va acompañando a Cristo mientras él llama al arrepentimiento a los pecadores. Eso mismo debemos de hacer tú y yo hoy en día. Tomar la cruz de Jesús, y todas las implicaciones son muchas, Dios, que nos guía a través de su Espíritu Santo a ver en específico qué es aquello que no queremos ceder a Él. Es bien triste, hermanos, que nos avergoncemos del Evangelio. Eso es negarse a tomar la cruz de Jesús. Pero los que somos llamados sus hijos, no tenemos escapatoria de esto. Así como el apóstol Pablo lo entendía: yo no escogí ser discípulo de Jesús. Toda mi vida estuve luchando en contra de él. Pero Él le plació, por su pura gracia y misericordia, escogerme como su hijo y hacerme parte de sus padecimientos, de sus sufrimientos, mientras voy persuadiendo a los gentiles o a los judíos para que se arrepientan. Es igual contigo y conmigo. De manera soberana se nos pide que seamos responsables. Y también es ese acto en sí, el arrepentimiento, en el cual nosotros estamos aceptando nuestra responsabilidad y estamos siendo obedientes a ese llamado soberano. Porque nosotros también nos arrepentimos y ahora también debemos de persuadir a los demás al arrepentimiento. Quiero terminar con el último versículo que dice así: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Entonces es un tipo proverbio en el cual de muchas maneras puede reflejar la siguiente idea: si a mí, el Hijo del Hombre, el Cordero sin mancha, me trataron de una manera terrible, ¿cuánto más les va a pasar a ustedes, duros de corazón, que no quieren entregar su vida a Dios? Yo mismo, aquel que dio fruto, que glorificó al Padre, experimenté la ira del Dios Todopoderoso. Y ustedes, cuanto más van a experimentar esa ira si no se arrepienten.
también les puede tocar eso a mis hijos. También va a llegar a un punto en el cual, si no se arrepienten, aquellos que viven rechazándome van a enfrentar el peor de los juicios, la ira eterna del Padre. Pero si tú eres mi discípulo, mi hijo, y ya tu entendimiento fue abierto, no se te olvide que también eres llamado a padecer por mí, a tomar tu cruz cada día y simplemente obedece. Esa es nuestra parte, hermanos. Exponer la palabra de Dios y que sea Él y su Espíritu Santo lo que convenza a los pecadores que se arrepienten. Siempre ha sido esa la dinámica de Dios para llamar soberanamente a alguien a través de la responsabilidad humana de sus hijos para llamar al arrepentimiento al pecado. Entonces, jamás te avergüences de la cruz de Jesús y que este mensaje te ayude a ser valiente. Quiero terminar con la letra del canto de Steve Green, Toma la cruz. Como no canto como él, pues se los voy a tratar de recitar a manera de exhortación, de ánimo. Y dice lo siguiente. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio vas a ver que es muy pequeño cuando lo compares al lado de las riquezas que Cristo nos guarda. No solamente tomes la cruz, tomo el amor que la cruz requiere. Asir a Dios, el cual por ti sufrió. Vas a recibir la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que tú estuviste dispuesto a cargar por nosotros. No solamente tomes la cruz, no solamente tomes el amor que la cruz requiere, también toma el vivir que hay en la muerte, pisando ahí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba, pero vacía. Y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz de Cristo. Toma la cruz de Cristo. Oremos. Señor bendito, no hay palabras para expresar lo que hiciste por nosotros. Y no hay palabras para agradecerte porque al igual que Simón, en alguno de nosotros impusiste esa cruz. Y no nos vamos a gloriar absolutamente de nada porque éramos los peores pecadores que jamás la hubiéramos tomado voluntariamente. Pero ahora, como tus hijos, te obedecemos voluntariamente porque nuestro deber es apercibir al pecador, es llamarlos al arrepentimiento. Utiliza este mensaje para que mis hermanos no olviden jamás que esa cruz es preciosa y que es el medio en el cual tú moldeas nuestro corazón. Tú nos humillas y tú nos haces conforme a la imagen de Cristo Jesús. Haz tu obra, Señor, con tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Dios te bendiga.